Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás. El cuarto de atrás es nuestra tertulia semanal. Nuestra tertulia semanal desde 1994. Y aquí estamos, gracias a Dios, una vez más. Hoy abordaremos, porque se nos quedó muy corto, no dimos más que, en fin, enterarnos de los principios iniciales. Algunos aspectos del tema que tratamos la semana pasada, aspectos de la familia en los proverbios de Salomón. Hablaremos de ello entonces. Una segunda parte que no vamos a hablar de las mismas cosas, pero sí, naturalmente, de la familia. Pero como no puede haber una tertulia sin tertulianos, pues te los presentamos ya los de hoy. Nos acompañan Camilo Esperón, que en esta tertulia es el que más tiempo lleva en el micrófono. Bueno, hoy un poco después, pero eso no tiene que ver. Y le gusta enterarse de las cosas de actualidad que se esconden por las esquinas. Bienvenido, Camilo. Buenas noches, un placer. También tenemos a Flor, nuestra profe privada, aparte de que es profe también para varias clases en las cuales enseña religión evangélica, y aparte de eso ella fue profe pues casi toda su vida. Tan pronto le dieron sus títulos, entonces no se llamaban grados, se llamaban de otra manera, pero ahora como ya esa manera ha desaparecido, como que no existe. Ya no es licenciada, es grado. Bueno, pues graduada en varias cosas, pues mejor para ser mejor profe. Bienvenida, Flor. Muchas gracias. Tenemos también con nosotros a Daniel Ofkan, director del diario Protestante Digital, y él también licenciado en periodismo. Todavía no había grados cuando él lo hizo, y supongo que ha hecho algún máster, alguna cosilla más. Así que eso lo capacita mucho más para estar en esta tertulia. Bienvenido, Dani. Hola, muchas gracias. Bueno, nuestras 3 pizcas de adobo musical, iba a decir inevitable, pero no. Nuestro preparado, nuestra receta, lleva siempre 3 pizcas musicales. Hoy serán de Heinrich Schütz, interpretadas a capela por el coro Heinrich Schütz de Londres, dirigido por Roger Norrington. Heinrich Schütz, nacido 100 años antes que Juan Sebastian Bach, fue el padre del barroco alemán. Recibió mucha influencia del barroco italiano, especialmente de Gabrieli y de alguno más muy conocido también.
y él es considerado el más destacado músico alemán aparte de Johann Sebastian Bach. Dedicó su vida, que fue larga, y estuvo componiendo hasta última hora, murió con 86 años. La dedicó casi toda, hizo muy pocas cosas aparte de la música sacra, a la música sacra protestante, porque él era luterano. Vamos a escuchar en esta ocasión, en esta tertulia, 3 temas de su Magnificat en alemán. Es el primer Magnificat que encuentro que no está en latín. Así que vamos a escuchar el primer tema, que será la primera e importantísima frase de María en este poema que encontramos en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Y esa primera frase es así: entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Ese es el tema general del Magnificat. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Bueno, no vamos a hacer teología aquí, pero esto de mi Salvador tiene mucho contenido. Escucharemos pues al coro Henry Schultz de Londres, dirigido por Roger Norrington, cantando a capela y en alemán. Engrandece mi alma al Señor. Recordemos que una de las bases del movimiento de reforma, especialmente el iniciado por Lutero en Alemania, era que la palabra de Dios llegase entendible al pueblo, por eso tradujo la Biblia. Bueno, pues la idea de Schultz es la misma. Sus composiciones, él hizo un montón de temas acerca de los salmos, las 7 palabras del Señor en la cruz y más cosas. Lo hizo siempre en alemán, temas bíblicos, de tal manera que llegaban con música, además, llegaban a los que escuchaban. Como hemos dicho hace un momento, nuestro tema para la tertulia del cuarto de atrás de hoy será aspectos de la familia en los proverbios de Salomón, partiendo del hecho que el libro, como supongo que sabéis, y si no, pues quedad enterados, el libro de Proverbios recoge los consejos de un padre a su hijo. Y el orden que seguiremos en este caso será el hijo y Dios, porque es la base de todo el libro, el hijo y las otras mujeres, el hijo y la elección de esposa, y el hijo y su esposa. Bueno, pues empezamos por el principio. Y el principio es el versículo 7 del capítulo 1 del libro de Proverbios, que dice unas cosas muy sensatas y que hay que masticarlas para entrarle bien. El principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Flor, tú como enseñadora de mucha experiencia dentro de tu juventud, ¿qué te dice este texto? Bueno, a mí este texto, si tengo que aplicarlo a la educación, que entiendo que es para lo que me estás preguntando, Uh-huh.
Me pensaría que principalmente la sabiduría que te ayuda para enseñar también proviene de Dios. O sea, y sobre todo cuando eres profesor de ERE, siempre estás pendiente, por encima de todo, de poder enseñarles, explicarles que entiendan el amor de Dios que es para ellos. Y a veces es complejo porque te encuentras con que existen unos temas que tienes que dar determinados, que están marcados, y hay que salirse un poquito de lo que está marcado para que los niños entiendan que de lo que se está hablando tiene que ver con sus vidas. No es una materia más lo que das en el colegio con respecto a esto. Es una materia de vida. Entonces, hay que ser muy sabios para también educar. Hay que ser muy sabios para educar, pero cuando se trata de hablar de la palabra de Dios y de hacerles llegar la palabra de Dios a los niños, bueno, pues hay que ponerse también en las manos de Dios y buscar mucho la sabiduría de Dios. Dani, tú como padre en este siglo XXI, porque tú eres del siglo XXI como padre, ¿cómo ves este consejo de un padre a su hijo arrancando ese libro tan interesante? Bueno, desde luego es como una base, ¿no?, para lo que el padre quiere enseñar al hijo, y en ese sentido una base que tú le transmites a tus hijos no la puedes transmitir si no es la base también de tu vida. Entonces yo creo que tiene mucho que ver también con el ejemplo. Si para ti, en tu vida, Dios no tiene importancia a la hora de establecer tus valores, a la hora de tomar tus decisiones, es muy difícil que tú lo puedas transmitir de esta manera a tus hijos. Y es cierto que los padres siempre buscamos pues transmitir buenos valores a nuestros hijos, y el problema es que no siempre nosotros nos correspondemos con esos valores que queremos transmitir, ¿no? Entonces yo creo que por una parte está esa idea teórica de que realmente enseñarles sobre Dios, hablarles de Dios, pero sobre todo de darles el ejemplo. Es decir, si Dios tiene importancia en tu vida, por el ejemplo ya desde pequeños van a poder ir viendo lo que significa esto en tu vida, y así podrán también apreciarlo como algo bueno para sus vidas y para aplicar en sus vidas. Y eso es un poco lo que a mí me sugiere, ¿no? Y este libro habla mucho sobre seguir sobre el camino, ¿no? Es un concepto que está mucho en Proverbios también. Un camino no es algo que simplemente se conoce intelectualmente, es algo que se recorre, ¿no? Entonces, eso es un poco, creo que una de las claves que hay en cuanto a la educación de un padre hacia un hijo en cualquier época de la historia, y por supuesto en esta época también. Camilo, a ti eso te sugiere, tú que ya eres un padre un poco más veterano, ya hasta entraste en el grado de abuelo y todo. Siglo XX, vamos, un siglo menos que Dani. Bueno, de lo que Dani dijo, deducimos que él quiere decir, y seguramente que lo ha dicho, aunque no le haya puesto palabras, que los hijos aprenden mucho más de lo que ven que de lo que escuchan. ¿Tú cómo ves eso en tu propia experiencia como padre? Lo de decir, es decir, lo de enseñar verbalmente, y lo que aprenden de lo que ven. El ejemplo que decía Dani. Sí, evidentemente sí, pero si vamos al libro de Proverbios, evidentemente da unos consejos que valen para el hijo como para el padre, como para toda la familia. Y tú hablabas de este texto que dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, ¿no? Empezando por ahí, ¿no? Yo lo primero que le diría a mi hijo es que no tiene que tenerle miedo a Dios, que no coja la palabra temor como miedo, sino que al Señor pues hay que tener un respeto reverente, por decirlo de alguna manera, y que es un Dios que siempre va a amar, siempre va a estar ahí al lado, no va a fallar, porque la facultad de Dios es esa, no puede ser de otra manera, ¿no? Y evidentemente el padre tiene que ser un ejemplo también de eso. Evidentemente un hijo siempre va a ver imperfecciones en su padre,
por muy bien que lo quiera hacer, y el padre va a sentirse muchas veces un poco un fracaso. Pero dentro de eso, evidentemente, pues con la ayuda de la palabra del Señor y también con el ejemplo, pues los hijos pueden seguir adelante y evidentemente enseñándoles que siempre en el libro está la razón y la verdad, ¿no? Hay una cosa que yo no sé por qué razón en el ámbito evangélico cristiano en general tenemos un poco, creo yo, un poco deformada. Y esa cosa es, nosotros tenemos que vivir y de vivir es la mejor evangelización que hay. Pero curiosamente, la Escritura recoge mensaje en palabras. Y de hecho, Cristo es el Logos de Dios, es la palabra de Dios, como Dios hecho hombre. Y el Evangelio y las enseñanzas apostólicas y desde el Antiguo Testamento, la palabra tiene muchísimo peso. En este caso, lo que plantea el versículo del versículo 7 de Proverbios 1, evidentemente tiene que ver con una actitud, con un ejemplo, eso está clarísimo. Pero tiene que ver también con la palabra, tiene que ver también con la enseñanza de la palabra, y eso aparece mucho a lo largo del libro. Ahora a mí hay una pregunta que me gustaría hacerosla así a los tres en rueda, que es la siguiente. Supongo que por los apuntes, yo no sé si lo puse todo, pero son textos del libro de Proverbios, nada más. Pero creo que poco habrá quedado fuera de esos temas. Me llama muchísimo la atención. Estamos pensando en los consejos de un padre a un hijo varón. Y me llama muchísimo la atención la cantidad de espacio que el libro dedica a las advertencias acerca de las otras mujeres, de las mujeres inconvenientes en todos los sentidos. Me llama la atención muchísimo. Y de verdad que, no sé, me gustaría preguntaros a los tres a qué creéis que se debe esto. Empezando por Flor, que fue la que empezó. Vale, pues habría que ver, bueno, sabemos que Proverbios, cuáles fueron los autores, y realmente, seguramente, en la época en la que se escribieron, pues habría determinadas cosas que estaban sucediendo en el pueblo, y seguramente una de ellas sería pues la búsqueda de relaciones sexuales, pues supongo que fuera del matrimonio, que además pues de forma sin control de ninguna clase. Y entonces Proverbios, pues claro, en muchas de las cosas que habla acerca de las mujeres, pues se refiere, a mí me llama la atención, por ejemplo, sí que es verdad que habla de las mujeres y no habla del sentido contrario, ¿no? Pero teniendo en cuenta la concepción de las mujeres como seres un poco inferiores o secundarios que había en aquellos tiempos, pues tampoco me extraña. Entonces, yo creo que es la advertencia, sobre todo para los hombres, con respecto a que perdían parte de su vida dedicados a pasiones desordenadas con mujeres que tampoco eran pues las adecuadas. Yo entiendo que es por eso. Y entonces hay muchísimas, es verdad, muchísimas expresiones acerca de este tema. Dani, ¿tú estás de acuerdo con eso? ¿O tienes otro punto de vista al respecto? Sí, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Flor. Yo, en este tema, creo que la figura de la mujer en todo Proverbios aparece como personificando diferentes elementos, ¿no? Pero sí que muchos de ellos a veces son negativos. Pero no negativos por el hecho de ser la mujer, sino por cómo el hombre se va a relacionar con ella. O sea, el hecho, por ejemplo, de que la mujer también sea la personificación de la sabiduría es una personificación también positiva en ese sentido. O sea, que no siempre es un modelo negativo. Pero, por ejemplo, en el capítulo 5, cuando habla de las mujeres inmorales o de, un poco se puede entender pues que son
mujeres que son como una tentación para este hijo y que se tiene que cuidar de ellas, ¿no? Y realmente son principios que realmente, si tú los coges, son aplicables perfectamente, tanto para hombres como para mujeres. No es un principio que haya que diferenciar en este sentido. Y la conclusión al final es que tengas una relación de fidelidad con tu esposa, ¿no? Al final la conclusión es: resérvate para tu esposa, como tu esposa se tiene que reservar para ti, de la misma manera, ¿no? Y que realmente no te dejes caer en estas tentaciones que va a haber. Y bueno, la verdad que en aquel momento quizá se veía más con un prisma solo de las tentaciones que podía tener un hombre con mujeres, pero realmente en el mundo de hoy ya sabemos que tentaciones hay pues por los dos lados, ¿no? Y más en el mundo en el que estamos hoy, que está tan sexualizado. Y es curioso cómo el capítulo 5 concluye diciendo que un hombre malvado queda preso por sus propios pecados. Son cuerdas que lo atrapan y no lo sueltan, ¿no? Entonces, claro, realmente la consecuencia que te presenta Proverbios es esta, ¿no? Y es un poco lo que a veces Proverbios es un libro muy de absolutos, ¿no? Entonces te dice, si tú tomas ese camino de decidir ser infiel o realmente no quedarte satisfecho con lo que realmente es una relación con tu mujer y buscas por otros lados, pues eso al final te va a llevar por un camino de destrucción. Y esto es lo que vemos en la sociedad. O sea, realmente vemos que hay cantidad de... Bueno, no hace falta hablar mucho del tema. Yo creo que acercándose a las noticias, pues cualquiera se puede dar cuenta de que esto está más que comprobado empíricamente. Camilo, ¿tú cómo ves el tema? Hombre, básicamente estoy de acuerdo con ellos y sobre todo con Dani, ¿no? Pues en el sentido de que no se está refiriendo solamente a la mujer, se está refiriendo también al hombre. Ahí en el capítulo 5, en el verso 15, bebe del agua de esta forma magistral y poética que lo pone aquí en nuestra versión, ¿no? Bebe del agua de tu misma cisterna. Perdona, pero este tema es otro tema que trataremos en su momento. Bueno, pues lo resumiría entonces de otra manera. Es un canto a la fidelidad lo que está hablando de la poesía. No es un canto misógino, por decirlo así, como también a veces se quiere acusar al apóstol Pablo de lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y eso es tener la mente un poquillo retorcida. O sea, lo que está hablando el padre al hijo, lo que le está diciendo es: si tú eres fiel, si tú vives en fidelidad, tú vas a ser feliz. Tu matrimonio va a ser exitoso, la pareja va adelante, ¿no? Dios, toda la Biblia, y aquí en especial en el libro de sabiduría, que es el libro de los Proverbios, está diciendo: el éxito de la felicidad está cuando un hombre se une con una mujer y ambos son fieles y se respetan el uno al otro. Si lo tenemos que decir, es así. Perdona, pregunta no era esa. ¿Por dónde va usted? Yo no sé qué le pasa a tu wifi con mi wifi, porque cada vez que hablamos los dos se produce un ruido que esto parece ya un tsunami que viene por ahí. La pregunta era: ¿a qué se debe que en el libro de Proverbios se le dedique tantísimo espacio al peligro o al problema del sexo desbocado? Y especialmente habla de las mujeres. Y yo no le puedo enmendar la palabra al libro de Proverbios. No habla de hombres, habla de mujeres. Y bueno, aquí en el verso 15 no está hablando precisamente de una mujer, ¿eh? No sé si vosotros estáis de acuerdo con otro. En el contexto, digamos que más bien se refiere a un varón aquí en este caso, ¿eh? No sé. Aunque sea la excepción. Se refiere al comportamiento del varón con respecto a las mujeres. Claro que habla de las mujeres ajenas, extrañas, pero no, el texto no parece, aunque después sí que obviamente se puede acoger hacia los dos lados. En principio, el texto va dirigido totalmente a los hombres. Pero yo creo porque yo supongo que habría el problema más grande en aquellos tiempos lo tendrían los hombres, porque como dije antes, las mujeres pues estaban un poco supeditadas y aparte sabemos cómo era la sociedad en aquellos tiempos. Entonces yo creo que sí se refiere a los hombres porque debía haber un problema muy serio de pasiones desordenadas. Y obviamente...
Ese problema también era de mis tiempos en el siglo XX. Vamos así, ya que me habéis situado en el siglo XX y a Dani en el XXI, pues voy a mi siglo, ¿no? El problema básicamente venía siendo el mismo. El hombre, como tenía esa libertad de poder salir de casa sin tener que dar cuentas a los demás o a su esposa de lo que hacía, pues era más promiscuo, más proclive a la promiscuidad, mientras que la mujer estaba mucho más vigilada y más controlada, no podía ni salir de casa. Eso estoy hablando de hace 50 años, no estoy hablando de hace 2000 años. Básicamente era un problema similar, ¿no? Bueno, vamos a sazonarnos con un poquito de adobo musical y después continuamos porque el tema aún tiene mucho que cortar ahí. Así que hacemos un alto en la tertulia acerca de aspectos de la familia que encontramos en el libro de los Proverbios de Salomón para ver la segunda pizca de adobo musical, que es una parte del Magnificat. El Magnificat alemán, compuesto por Henry Schutz, y dice en esa parte, y su generación es de generación, su misericordia es de generación en generación a los que le temen. La misericordia de Dios hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Escuchemos al coro Henry Schutz de Londres, dirigido por Roger Norrington, cantando a capela y en alemán, su misericordia es de generación en generación. Una de las grandísimas cosas que podemos afirmar acerca de Dios. Bien, pues después de sazonar un poquito este tiempo, creo que una de las conclusiones que se pueden extraer de esta cuestión, de estas advertencias al hijo de Proverbios, yo creo que una de las que se pueden hacer es que en el día de hoy, en este siglo XXI, a pesar del Me Too y todo eso, creo que la situación es bastante más difícil o grave que en los tiempos aquellos en los que en general las mujeres estaban más limitadas. Así que si entonces había casos como los que describe Proverbios, pues en el día de hoy creo que la situación es más todavía. Es decir, que es perfectamente aplicable. Yo no sé cómo lo veis. Dani, ¿tú cómo ves ese asunto? Si te refieres a la situación de legal o... Es que no entiendo muy bien un poco por dónde vas, pero bueno. A ver, Salomón advierte a su hijo de los riesgos de las mujeres que se ofrecían. Bueno, entonces yo digo, si en este momento
la situación no se parece o supera a la de Salomón, en general. No estamos señalando a nadie. Sí. No sabría decir, la verdad. O sea, no creo que tengamos que hacer una comparación en ese sentido muy directa. Evidentemente, las circunstancias son muy diferentes. Yo creo que hoy en día hemos avanzado en muchas cosas que tienen que ver con la igualdad, por ejemplo, y en cuanto al respeto a las relaciones, en general se suele decir que sí, que también hemos avanzado. Pero es verdad que hay cosas que tienen que ver con los comportamientos de unos y de otros, de todos los seres humanos, que son incorregibles y que lamentablemente pues eso no hay educación que sea capaz de moderarla, ¿no? En ese sentido creo que las tentaciones siempre han estado ahí y siempre van a estar ahí. Entonces, la manera de afrontarlas, como decíamos al principio, si tú tienes unas bases puestas adecuadamente en el temor del Señor en este caso, pues eso te va a librar de muchos errores que puedas cometer en tu caminar. Hay una parte que tiene que ver con evitar malas compañías, como dice Proverbios, pero también hay otra que tiene que ver con no ser una mala compañía tú. Entonces, bueno, es un poco las dos cosas, ¿no? Yo creo que cada uno tiene que mirar por sí mismo y eso es al final un poco a lo que apunta todo el libro de Proverbios, ¿no? No vivir tanto con miedo alrededor, sí estar atento, ¿no? Pero si uno trabaja bien la vida personal, pues va a ser capaz de conducirse, sea cual sea la circunstancia y sea cual sea el estado de la sociedad en el que tengamos que vivir. El libro de Proverbios también habla de la bondad del matrimonio. Es algo muy interesante en este momento en el cual el matrimonio entre un hombre y una mujer, en este momento en que la familia está bajo acoso y el matrimonio entre un hombre y una mujer está siendo atacado en general desde ciertas ideologías. Los hombres se siguen casando con mujeres. Pero hay algunas frases muy interesantes. El que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Yahvé. Dice más en el capítulo 12, dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, o sea, lo honra. Pero hay una contraparte. La mala, como carcoma en sus huesos. La forma de expresarse Proverbios es muy llamativa, es muy de refranes. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y pone otra característica que aparece bastantes veces en el libro. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Y el inicio del capítulo 31, tan mencionado como señalando a quien busca esposa, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado. No carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Y al final del capítulo recalca algo que tiene que ver con las características de una esposa. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Yahvé, esa será alabada. Y bueno, yo os voy a hacer una pregunta muy sencilla, muy sencillita. Y voy a empezar por Dani porque es el más al tanto de la situación actual en el ámbito noticiable. Dani, ¿tú crees que en el ámbito cristiano en general la búsqueda de una esposa se ajusta a ese versículo 30 del capítulo 31? Engañosa es la gracia, vana la hermosura, la mujer que teme a Yahvé, esa será alabada. ¿Tú crees que en este momento, claro, yo no puedo hablar de los momentos pasados porque los momentos pasados ya pasaron, pero ahí se contrastan dos cosas muy interesantes. El atractivo físico y el atractivo espiritual. En este momento está pesando esto en el ámbito de la juventud que busca esposa o marido.
Bueno, iríamos un poco a lo que decíamos antes, ¿no? Va a depender mucho de las bases en las que uno haya construido su vida espiritual y cómo se tome esta decisión. Yo creo que la mayoría de la gente es consciente de que casarse sigue siendo una decisión importante de su vida, ¿no? Aunque es verdad que se va aligerando, cuando alguien se casa todavía sigue teniendo por lo menos la intención de mantener una relación a largo plazo, y cualquiera pues con 2 dedos de frente sabe que el tema de la belleza física pues evidentemente tiene fecha de caducidad. Entonces tú no puedes casarte solo siguiendo ese criterio del atractivo físico. Pero bueno, todos hemos sido jóvenes también, sabemos que el corazón también en ese sentido pues hay que trabajar en ese momento de la vida, y a veces el atractivo físico pues es un impulso muy fuerte, ¿no? Entonces, claro, es un desafío, siempre lo ha sido en todas las generaciones. Lo que sí yo me parece que a veces nos pasa actualmente, o quizá lo que hoy más difícil puedan tener los jóvenes, es esa perspectiva quizá un poquito más a largo plazo, porque es verdad que hoy en día va todo tan rápido que incluso las relaciones van muy rápido, ¿no? Entonces, antes ya cuando yo era adolescente y joven ya decían que iba rápido, pues ahora ya mucho más rápido va el tema, porque realmente pues las redes sociales, internet, y claro, hay cosas que no pueden ir rápido. El conocer de verdad a una persona, el trabajar la espiritualidad, el tomar una decisión así, pues no se puede hacer con esa velocidad, ¿no? Y es llamativo, ¿no? La gente, por ejemplo, que hoy en día consume aplicaciones de citas rápidas, todo tipo que de alguna manera intentan consumir relaciones como se consume cualquier otra cosa, ¿no? Como series, o como consumes comida, o como cualquier otra cosa. Y eso está muy extendido en nuestra sociedad, y eso es un ataque directo que va directo a lo que es esa idea, ¿no? de una fidelidad y de formar una pareja estable durante mucho tiempo, ¿no? O sea que hay un ataque ahí, por supuesto que hay una lucha ahí para los jóvenes hoy en día importante. Contrarrestarla, ¿de qué manera? Es un poco lo que decíamos antes. A nivel social no podemos esperar mucho de nuestra sociedad en ese sentido, más allá de cuando de vez en cuando pues se da cuenta que ha avanzado demasiado, entonces da unos pasitos para atrás porque se asusta al ver ciertas consecuencias, ¿no? Entonces, reafirmar nuestros valores, como iglesias también trabajar, por supuesto, con nuestros jóvenes, darles buenos ejemplos. Lo del ejemplo yo creo que es muy importante, y inculcarles la importancia de la búsqueda de la pareja, que no es un juego ni es una cosa de consumo, sino que va mucho más allá y es algo realmente importante para la vida. Uh-huh. Camilo. Pues es así. Lamentablemente en la sociedad actual, pues la juventud y prácticamente toda la sociedad, cuando se plantea el tema del amor o de la pareja, están pensando y están convencidos de que esto es algo que tiene una fecha de caducidad, ¿no? Y además creen que la fecha de caducidad es más temprana que tardía, ¿no? Y evidentemente, pues en nuestro mundo cristiano, pues es todo lo contrario. Nosotros pensamos que algo tiene que durar toda la vida y tiene que ir en un crescendo, digamos, con el tiempo, ¿no? Aquí está mi hija, que le falta la madre, pero yo recuerdo que la madre, una de las primeras cosas que cuando empezamos nuestra relación, es que me decía, aparte de que pensara que fuera guapo o menos guapo, eso es un criterio que tendría ella, que después me lo decía, pero bueno, eso me lo callo. Pero en lo que a ella le importaba, con mayúsculas, era que mira, yo estaba buscando un hombre de Dios y en ti lo encontré, ¿no? Y eso es lo que vi en ti para empezar una relación, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que inculcarle a nuestros hijos, porque el peligro grande hoy en día es ir con la corriente del mundo, ¿no? Porque la corriente del mundo es más peligrosa que nunca, ¿no? La naturaleza humana, como decía Daniel anteriormente, es la misma hace 3.000 años que ahora. Es cierto que las tentaciones y la naturaleza sigue siendo la misma, pero la sociedad, el hecho sociológico es muy diferente
y es mucho más malo, voy a decirlo así sin tapujos y sin adornos, ¿no? Es mucho peor hoy en día el hecho convivencial en la sociedad que antes. Antes la gente se retraía, respetaba y había más frenos en todos los aspectos, ¿no? Empezando por el temor a Dios y etcétera, etcétera, ¿no? Hoy no hay temor a Dios, ni hay temor a ser infiel, ni prácticamente nada, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos que los cristianos cultivar y enseñar cada vez más, ¿no? Pienso yo, en esta sociedad. Flor, ¿tú crees que en el ámbito juvenil cristiano se valora esa diferencia? ¿Se valora lo espiritual por encima de lo visual? Bueno, yo soy consciente de que el primer momento es visual. O sea, yo creo que la apariencia física es lo primero que se atrae a las personas, aunque sean cristianas y aunque sean creyentes. Lo que sí pienso es que como nosotros no deberíamos estar atados por el carpe diem, ¿no? Por hacer todo ya en el presente, por la rapidez, como bien decía Dani. Entonces, cuando viene un periodo que debía ser medianamente, bueno, lo largo que hiciera falta, como es pues las relaciones en cuanto primero de amistad, o a veces no son de amistad primero, pero de noviazgo, ahí es donde hay que buscar la profundidad y saber que realmente la elección de una pareja es para los que somos cristianos, que creemos que los matrimonios son para toda la vida, pues no debe ser una cosa de poca monta. Quiero decir, no debemos tener prisa por hacerlo. Pero sí que creo que la primera atracción es un tema físico. ¿Qué pasa? Que como creyentes nosotros debemos buscar, pues la verdad, un hombre de Dios, una mujer de Dios, porque realmente con quien estaremos mejor es con una persona que siga nuestros principios y que podamos complementarnos. Está clarísimo que los principios bíblicos no han cambiado, que Dios puso desde el principio, instauró el matrimonio y es donde mejor están un hombre y una mujer, porque eso es lo que Dios instauró. Pero también es verdad que hay que tener al lado la persona adecuada, hombre o mujer, pero la adecuada. Es decir, una persona que siga a Dios, que lleve una vida, pues por lo menos sabemos que en todos los aspectos y en todos los momentos, pues no vamos a ser fieles a Dios, pero bueno, que tenga esos principios, porque probablemente ese matrimonio funcionará y podrá estar pues toda la vida. Pero si no es así y si no se tiene presente que en el matrimonio creyente hay una tercera persona que es Dios, que está ahí, y si no es así, pues sí que es difícil, pues que a lo largo de los años, con las crisis, con tantas cosas que pasan, porque la vida fácil no es, pues los matrimonios se puedan tambalear. Me parece una de las decisiones más importantes que tiene una persona en su vida. Es interesante que en lo que se habla en el libro, en los consejos del padre, hay bastantes referencias a características de la mujer que normalmente deben aparecer antes de casarse. Por ejemplo, en el capítulo 19 dice: dolores para su padre el hijo necio y gotera continua las contiendas de la mujer. Y un poco más en el capítulo 11 dice: como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo. Es fuertísima la ilustración. Es la mujer hermosa y apartada de razón. Y un poco más abajo, en otro lugar del texto que hemos escogido para verlo hoy, porque digamos que es la referencia del libro, dice, por ejemplo, mejor es estar en un rincón del terrado
que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Abunda en el capítulo 27. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento, sujetar el aceite en la mano derecha. Ahora, yo os pregunto, porque, bueno, yo creo que los tres sabéis algo del asunto porque vivís aquí, en esta tierra. ¿Es posible en el tiempo de noviazgo percibir esas características en una novia o te parece que son pequeñeces que no tienen importancia? Dani, tú que estás más cerca de los inicios, te abrimos el paso el primero. Bueno, yo no estoy tan cerca ya, ¿eh? Ya llevo casi 10 años de casado. O sea, imagínate. El tiempo pasa. El tiempo pasa, sí. No, a ver, claro, el tiempo de noviazgo uno tiene que afrontarlo como una etapa de conocerse dentro de lo posible para poder detectar ese tipo de cosas, ¿no? A veces no hay que ser tampoco muy drástico en esto de que, bueno, ya me pongo de novio y ya voy directo a casarme. Yo creo que no. Yo creo que justamente el noviazgo es para eso, para ir conociéndose un poco más y tomar y frenar y romper si hace falta cuando realmente la cosa no va bien, ya sea por una cuestión o por otra, ¿no? Proverbios aquí, bueno, es como decimos, a veces parece lo que decías antes, parecen dichos, ¿no? Populares, de la gota cayendo, ¿no? Y todo eso es muy visual y realmente te hace pensar, ¿no? Y te hace pensar en ese largo plazo, ¿no? Porque a veces, justamente, ¿no? Son pequeñeces o son incompatibilidades grandes. Porque aquí no se está refiriendo a no me gusta o hace una cosa de manera diferente a la mía, ¿no? Está hablando de una cuestión que tiene una profundidad, ¿no? Que tiene que ver con carácter, que tiene que ver con una persona que realmente hay una incompatibilidad mucho más fuerte, ¿no? Hombre, está claro que lo que decía Flor antes también yo creo que se aplica aquí, es decir, hay que encontrar la persona adecuada. Luego, yo no digo que haya solo una persona para una persona, eso yo tampoco creo que lo enseñe la Biblia y no creo que sea lo correcto, es decir, el matrimonio como todo es un trabajo y una relación en la que hay que trabajar y si se deja de trabajar, aunque sea la persona adecuada, se puede estropear. Entonces, puede haber muchas personas adecuadas, es lo que quiero decir. Pero sí que uno tiene que ser capaz de darse cuenta cuáles son las fronteras que tiene que establecerse para no caer en una relación en la que pues no haya trabajo posible y que realmente vaya directa al desastre porque sea personas totalmente incompatibles, ¿no? Flor, ¿tú crees que es posible desde lo que tú hayas visto o vivido, en una relación de noviazgo es posible descubrir aspectos del carácter que pueden ser muy dañinos en el caso de una unión? Bueno, yo creo que depende de las personas, de cómo se muestren, porque realmente, probablemente tú que llevas tanto tiempo casado y ya Dani 10 años, pues bueno, ya es un tiempo, incluso Camilo que estuvo casado y que también sabéis que probablemente no conocéis profundamente todavía todos los aspectos que tenían o que tienen vuestras parejas, que en un momento determinado os vuelven a sorprender. Entonces, yo creo que si las personas son honestas en la relación de noviazgo, sí que puede ser capaz de ver, pues por lo menos lo básico, ¿no? Porque esto me recuerda como esto de el carnet de conducir. Tú vas a una autoescuela, pruebas el carnet de conducir, pero cuando sales sabes manejar el coche, pero no sabes conducir todavía bien. Uh-huh. Entonces, para mí es eso, o sea, el noviazgo sí que obviamente es un tiempo de conocerse, pero va a depender de cómo se comporten en cuanto a honestidad se refiere las dos personas que están en esa relación para poder conocer un mínimo, porque yo pues pienso eso, que a las personas realmente
conocerlas del todo, pienso que no se puede. Muy difícil. Sí. Bueno, el caso es que yo recuerdo a alguien que me dio un consejo y me dice, mira, si tú quieres saber cuando ya haya confianza y la convivencia ya no te fuerce a, en fin, querer quedar la mar de bien, tú fíjate cómo trata a su padre, porque así te va a tratar a ti, es decir, o a sus hermanos. En esa manera de tratar, cuando tú seas familia, pues te va a tratar igual. Bueno, me parece algo basado en la propia experiencia. Lo que pasa es que no sé yo si en esas etapas hay, la reflexión y la madurez suficiente para fijarse en esas cosas y decir, uy, esto no me gusta. Camilo, ¿qué opinas? Lo curioso, Daniel, es que en aquellos tiempos realmente no había tiempo a conocerse porque la decisión era de los padres. Es así. El hecho histórico es que el matrimonio no lo decidían, ellos consideraban, los mayores, consideraban que las decisiones esas eran tan importantes que para tomarlas en una edad temprana en la juventud no tenían la madurez suficiente para una decisión como esa, ¿no? Por dejarlo en pocas palabras, ¿no? Sí. Por tanto, ellos decidían con quién te casabas. Entonces, casi yo diría que el libro de Proverbios también es un tema de hechos consumados. Si te ha tocado la rencillosa, pues mira, tienes una carcoma en los huesos para toda tu vida y aguántate, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y hay culturas todavía hoy en día que practican eso. Sí. En nuestro país conocemos la cultura gitana, que es una cultura que yo aprecio también en muchos aspectos. Siguen practicando eso en gran manera. Y curiosamente veo que el éxito matrimonial, por decirlo en pocas palabras, funciona bastante bien, o al menos todos aquellos amigos cercanos, hermanos que conozco, les va funcionando en su gran mayoría bien. También es cierto que no tiene por qué funcionar bien en todos los aspectos, ¿no? Lo mismo que también se puede decir que por el hecho de que ambos sean cristianos tenga que funcionar. Y en eso hay que tener, los líderes de las iglesias tienen que tener mucha sabiduría para saber tratar en todos los temas. Pero básicamente la diferencia hoy en día entre el punto de vista cristiano y el punto de vista mundano es muy, 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 muy diferente. Y yo entiendo que nosotros debemos cultivar el amor en el sentido como una decisión, sobre todo eso. Amar es decidir. Amar es y si por otro lado, como yo decía, ¿por qué hay tanta caducidad en el mundo hoy en día? Porque eso no se toma como una decisión. Es decir, mientras me lo pase bien, mientras haya mucha emoción, estoy con mi pareja. En el momento que se me acabe esa euforia, evidentemente se acabó el amor, ¿no? Hemos caducado, ¿no? Nosotros tenemos que enseñar que el amor es una decisión por encima de todo. Y si yo amo a esta mujer y decido amarla, el verdadero amor entonces surgirá y cada vez irá en un increscendo, digamos, en un entendimiento mayor, ¿no? Si vamos por el otro lado, evidentemente no va a durar bajo ningún aspecto. Es muy bonito cuando Rebeca llega delante de Isaac, aquella esposa que, como tú decías, Camilo, fue escogida por el criado de su padre, pero vamos, siguiendo estrictamente las normas que le dio su padre Abraham. Había delegado. Y cuenta la historia, desde luego, el criado era alguien muy, muy, muy temeroso de Dios, muy fiel, y cuenta la historia que Rebeca fue presentada a Isaac, su marido. A partir de ahí habría alguna ceremonia, alguna fiestecita, pero a continuación el relato dice que Isaac la amó. Vamos, lo que tú decías ahora, y creo que eso es importante. Isaac decidió amarla, era su mujer y tenía que ser así. Bueno, creo que lo del pacto, que también aparece en el libro de Proverbios. Y está el caso de un patriarca que le tocó casarse con la fea y más la optó por amarla, ¿no? Uh-huh.
No sé si era su favorita, pero optó por amarla y convivir con ella toda su vida. Para no alargar demasiado, porque el tiempo se nos escurre de las manos, un texto que es muy hermoso. Aparte de aquel del capítulo 18, el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Yahvé. En el capítulo 5 dice Proverbios: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas, sean para ti solo, y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud. Como cierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Desde luego es una descripción de la intimidad matrimonial realmente hermosa. Y no nos da el tiempo para más, queridos. Yo pienso hacer una protesta, pero una protesta seria, ante quien proceda para que las horas duren 10 minutitos más. No digo que duren 2 horas, pero 10 minutitos más ya me gustaría. Que Dani te explique lo del metaverso, que igual por ahí puedes estar todo el día, yo qué sé. Igual sí. Habrá que estudiarlo. Bueno, en todo caso no podemos estirar porque de momento no tenemos la fórmula y además creo que lo poco agrada y lo mucho enfada. Así que quedémonos en lo poco que nos ha parecido y despedimos con gratitud a nuestros tertulianos, a Camilo, a Flor, a Dani. Muchas gracias por participar una vez más en el cuarto de atrás. Y para los que nos escuchan será hasta el próximo día, si Dios quiere. Pero antes de cerrar el programa, te ofrecemos la tercera de las pizcas de adobo musical, que en este caso será la doxología final del Magnificat alemán de Heinrich Schütz. La doxología es literalmente una alabanza a Dios Trino. Pues escuchemos al coro Heinrich Schütz de Londres, dirigido por Roger Norrington, cantando a capela y en alemán y magníficamente esta doxología: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Te dejamos con Heinrich Schütz y el coro de Londres que lleva su mismo nombre. Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes.
Dios te bendiga. Te habló Daniel Baluja.